En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Hoy tenemos puesto sobre la mesa dos temas de dramática importancia para demostrar la manera absolutamente improvidente como este gobierno está manejando los grandes temas de la nación. Nos queremos referir en primer término a la cuestión de Ecopetrol. Lo habíamos dicho desde el momento en que supimos, como supieron todos, que las pérdidas del último trimestre del año pasado montaban 850.000 millones de pesos. Las últimas cifras reducen esos 850.000 millones a 620 o 630.000, no importa. Lo cierto es que Ecopetrol perdió dinero en el último trimestre del año pasado. Nos preguntábamos entonces cómo era posible que una empresa perdiendo dinero iba a ser condenada a repartir el 70% de las utilidades que había logrado en los 3 primeros trimestres del año. Una compañía en franco declive, una compañía afrontando unos desafíos gigantescos que le obligará a tomar unas medidas enormes de restricción en los gastos, de cambio total en el sentido de la operación y de búsqueda de negocios que la salven de la quiebra y de la extinción. Es que no es un chiste, Ecopetrol está condenada a desaparecer en 7 años, porque ese es el término durante el cual puede tener reservas petroleras la nación. Eso significa que tiene que hacer operaciones inmensas de inversión, que pueden ser en el área de los esquistos, del petróleo no convencional, o que puede ser en otro tipo de inversiones, o en exploraciones a fondo y en grande escala de lugares del país que están por explorar y que tienen unos potenciales muy importantes para el descubrimiento de crudos, pero para eso se necesitan inversiones colosales. Una empresa perdiendo plata, ¿cómo puede condenarse a repartir dividendos? Decíamos. ¿Qué va a pasar en el primer trimestre del año pasado? Pues lo que iba a pasar pasó, queridos oyentes. Y la noticia es que Ecopetrol dejó de ganar el 96% de lo que ganó en el primer trimestre del año pasado, lo dejó ganar en el primer trimestre de este año. Es decir, que contra unas ganancias enormes, la cosa quedó reducido a 160.000 milloncitos de pesos de utilidad, es decir, nada. Con esa proyección, la utilidad del año terminará en 600 o 700.000 millones de pesos, que es nada para una compañía del tamaño de Ecopetrol, pero sobre todo de los desafíos y de los problemas que Ecopetrol tiene para su supervivencia. ¿Cómo era posible, nos decíamos, con los datos de finales del año pasado, que Ecopetrol sea condenada a distribuir el 70% de sus utilidades de los 3 primeros trimestres del año, que montan cerca de 5 billones de pesos? Y ahora sí, miren ustedes, si la proyección de Ecopetrol para este año es de 600, 700, 800.000 millones de pesos de utilidad, o 1 billón si ustedes quieren exagerar, ¿cómo esa compañía puede distribuir 5 billones de pesos en utilidades? Pues es que Juanpa necesita plata. Es que si no, ¿con qué soborna a su mesa de unidad nacional? El ministro de Hacienda, que sabe que tiene un hueco fiscal enorme, necesita llenarlo de cualquier manera, que le paguen dividendos. Ya verá después el que venga detrás como arrea, porque él se va para hacer campaña política y le dejará el problema a otro. ¿Y los colombianos, señor ministro, no contamos? Los que dependemos de la empresa más importante de Colombia en un punto neurálgico de su desarrollo, que es el de los combustibles y el de la energía, ¿esos no existimos? Pues Ecopetrol, que no está generando utilidades, porque las que tiene son despreciables, pero que necesita hacer ya, no mañana, inversiones colosales, se quedó sin dinero
porque la plata se la llevó el ministro de Hacienda para pagar mermelada. Esto no hay derecho. Esto es sencillamente inaceptable desde todo punto de vista e indignante. Si aquí hubiera un Contralor General de la República que no fuera así, que lo fuera de verdad, si no fuera ese payaso de Maya, ese tartufo que no tiene ni idea de materias económicas, como es un hecho absolutamente visible, y por eso está haciendo las veces de histrión, ahí con unos asesores que le hacen unos estudios diciendo unas cosas. Si hubiera un contralor serio, si hubiera un contralor responsable, si no hubiera el contralor que tendríamos, ya habría iniciado, ahí sí, un proceso de responsabilidad fiscal contra quien condena a Ecopetrol a repartir 5 billones de pesos de utilidades cuando no está generando ninguna. Bueno, ese es un temita, pero el otro tema es el de la venta de Isagen. Ustedes han presenciado, queridos oyentes, un clamor más unánime, una convergencia más clara de toda la opinión pública del país, de todos los partidos políticos, de toda la gente que puede tener un punto de vista sobre los asuntos nacionales más claro en cuanto a la insensatez de la venta de Isagen. Todo el mundo está en desacuerdo con la venta de Isagen, salvo el ministro de Hacienda y Juanpa, que necesitan plata para la mermelada, que necesitan plata para sobrevivir, para tapar un hueco. Para tapar un hueco vamos a vender una empresa absolutamente estratégica desde el punto de vista energético nacional. Una empresa que además empieza ahora a generar unas utilidades grandísimas después de la inauguración de Hidrosogamoso y de que se ponga en marcha todo ese proyecto y que se cumplan otros propósitos que están en camino y que son visibles. Esa es la joya de la corona. ¿Cómo se puede prescindir de ella? Que le permite al Estado tener un manejo eficiente sobre la cuestión energética, una forma de regulación de los precios, un punto de vista esencial sobre un negocio también esencial para el porvenir de Colombia. Todo el mundo está en desacuerdo con la venta de Isagen. De 102 senadores, 82 aprobaron una proposición diciendo que Isagen no debe ser vendida, pero la van a vender por encima de cualquier consideración, porque los corruptos que están esperando mermelada no dan tregua, porque el ministro de Hacienda que quiere tapar un hueco lo va a tapar a toda costa, vendiendo la nevera de la casa. Es el hombre desesperado que vende la nevera de la casa para pagar deudas, y mañana ¿qué es lo que va a vender? Vendida Isagen ya no tendremos nada más que vender. Lo que tenemos que destacar ahora, y lo hacemos otra vez poniendo énfasis en el tema, es que los compradores de Isagen son compradores de mala fe, porque saben que Isagen está sometida a 8 o 9 procesos judiciales que supondrían lo que llamamos los abogados la evicción. Más adelante el comprador puede perder Isagen porque el proceso de venta de Isagen es un proceso ilegítimo, es un proceso errado desde el punto de vista jurídico. Luego ellos lo saben y si adquieren Isagen no tienen ningún derecho a quejarse después y pueden sufrir lo que llamamos los abogados la evicción, es decir, la pérdida del derecho de propiedad que supuestamente han adquirido y no tendrán ninguna legitimidad para quejarse. Pero el gobierno pasa por encima de todas esas consideraciones y trae a 3 empresas internacionales que muchas ya se fueron, ¿no? Muchas se olieron el tocino y se fueron. La última fue la empresa china. Aquí teníamos más de 10 concurrentes y quedaron 3. Un chileno, un francés y una firma canadiense que no es especializada en la materia, sino que es un fondo de inversión, es un especulador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Isagen? Que simplemente se va a tapar un hueco, como se está tapando otro hueco con las utilidades de Ecopetrol, que no genera utilidades. Ecopetrol tendrá que seguir contratando
préstamos externos para pagarle las utilidades al ministro de Hacienda y para llenar el bolsillo de mermelada de los corruptos que van a tratar de ganar a punta de plata las elecciones de octubre. Esto es inaudito, queridos oyentes. Esto es inaudito. El país entero tiene que protestar. La gente tiene que demostrar su indignación. Lo que está pasando con Ecopetrol y con Isagen son buenos ejemplos de cómo este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, cualquiera, con tal de lavarse la cara y de tapar la realidad. Ayer el presidente Santos decía de las maravillas que se están haciendo en Colombia. Son como estas: la maravilla de Ecopetrol y la maravilla de Isagen. Tendremos tiempo para la protesta. Aún quedan unos días. No a la venta de Isagen, y sobre lo de Ecopetrol, que ya es un hecho, el reparto de utilidades, ya unas acciones disciplinarias y, si es del caso, penales contra quienes condujeron a Ecopetrol a este desastre, repartir utilidades que no tienen y obligar a la empresa a endeudarse para pagar dividendos.